Saludos amigos trainers. En este capítulo hablaremos de un tema bastante curioso y que se aborda en muy pocos lados, si no es que ninguno. Y hablaremos precisamente del doppelganger. Y no estoy hablando del folclore ni de películas de terror o relatos que tengan que ver con esta doble personalidad que se desarrolla como una parte negativa de uno mismo. Para nada. En este segmento hablaremos de cómo se adopta una personalidad distinta en el momento que abordamos a un cliente, ya sea en ventas, atención al cliente, face to face, al momento de hablar con alguna persona de alta jerarquía, al momento de dirigirnos a compañeros o inclusive en la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en el día a día. Acompáñenos, ya que este será un capítulo bastante interesante. Así que comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos trainers? Vamos a comenzar este video con un tema bastante interesante. Y, como bien se los había antelado, vamos a ir intercalando capítulo a capítulo diferentes tipos de temáticas. El día de hoy vamos a hablar de uno bastante peculiar. Este se llama el doppelganger. Seguramente el doppelganger les sonará, como bien lo había entelado, puede ser a películas, puede ser a la literatura, puede ser a muchos aspectos de ciencia ficción. Sin embargo, en el tema de la capacitación para la venta, es importante destacar que el término quizá no sea el adecuado. Sin embargo, en capacitaciones yo he ocupado este ejemplo o esta analogía para destacar un elemento importante, y esto es sacar el lado extrovertido de una persona. Si tú eres una persona extrovertida, no tendrás ningún problema, ya que se te facilita realizar cualquier actividad lúdica, cualquier actividad grupal, sin tema alguno. Sin embargo, si posees un talante, en este caso mucho más reservado, obviamente se te va a complicar porque tu personalidad es así, es más reservada. No es que no puedas, se complica mucho la parte que tiene que ver con la convivencia hacia ciertos grupos de personas o inclusive hacia los trabajos que desempeñamos. Es por ello que yo en este taller o en estos capítulos que vamos a estar pues subiendo constantemente, vamos a ir afinándonos como si fuéramos una guitarra, y hoy vamos a tocar este tema. Muy bien. ¿Por qué doppelganger? Bueno, como la misma historia nos lo ha hecho saber, un libro que me ayudó bastante fue aquel de Mitos y Leyendas. El doppelganger es una versión malvada nuestra. Aquí en el tema de las ventas no vamos a sacar ningún lado malvado, sino que si somos personas introvertidas, como lo es mi caso, cuando comencé en el tema de la venta y prospección telefónica o en el tema de la venta face to face, se puede llegar a complicar el asunto. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque tendemos a no hablar, mejor dicho, iba a decir no hablar, pero a hablar o a comunicarnos de una manera inapropiada. ¿Por qué inapropiada? Principalmente porque no podemos hablar de la forma en que nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestra pareja, que como lo hacemos con los clientes. Los clientes tienen que percibirnos de una manera completamente distinta a como lo hace el resto de las personas con las que estamos habituados a la cotidianeidad, valga la redundancia. Muy bien. Posiblemente nos genera algo de frustración al principio. Sin embargo, durante estos talleres de venta, incluso en seminarios que ha tocado
pues brindarlos o en capacitaciones especializadas, sí hago esta recomendación y sí hago bastante énfasis en la importancia de ser extrovertido y de utilizar una seguridad que no poseemos quizá en estos momentos o en los momentos en los cuales nos incorporamos al tema de las ventas. Es muy, pero muy, pero muy importante que esto se tome todo al pie de la letra. Vas a decir, bueno, es que en cada video que subes todo es importante. Claro, todo es importante, porque uniendo cada uno de los factores lo que vamos a hacer es reunir los elementos necesarios para que en cualquier ramo podamos concretar o cerrar o llevar a cabo una transacción exitosa, ¿vale? Bueno, volviendo a la anterior. La analogía del doppelganger pues nació simplemente como un término en este momento. Sin embargo, si pudiera yo ponerle una denominación, sería pues básicamente crear un alter ego, es decir, una personalidad diferente a la que somos, utilizando lo que conocemos como modulaciones de voz. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando sobre todo en los contact center, si tú te estás integrando al ramo del call center, escucharás el término de la voz, pero ellos ocupan baja o sube el tono de la voz. Allí estamos equivocados. Bueno, las personas que lo emplean están equivocadas, porque no es lo mismo subir el volumen que subir un tono. El tono es el énfasis con el cual me comunico. El volumen es aquello que yo ocupo tanto para subir como para bajar. Es decir, el volumen es distinto al tono o el énfasis. El juego de la voz con volumen y tono, es decir, énfasis, hace la diferencia entre el impacto que se tiene con el cliente o el impacto que no se tiene. Es decir, hemos sido seguramente, siempre me gusta utilizar este tipo de ejemplos porque son los más digeribles. Cuando vamos a alguna plaza, cuando vamos inclusive a algún lugar abierto como lo puede ser un tianguis, podemos observar personas que están hablando demasiado. Por ejemplo, me ha tocado ir a tianguis o a lugares donde están gritando por las ventas. Y bueno, esta es una actividad totalmente normal porque cosas en movimiento siempre van a llamar la atención. Esto es por regla general. Esto ya no lo digo yo, esto ya está verificado porque estamos acostumbrados a que lo que se mueve, aquello que es mucho más no flexible, aquello que es más propenso a tener cambios y sobre todo en las interacciones humanas, llama mucho más la atención que aquello que se está quieto. Es por ello que te invito a que practiques frente al espejo. ¿Cómo podemos practicar frente al espejo? Bueno, practicando de la manera en la cual yo me estoy externando en estos momentos hacia ti, con movimientos de manos, con alzando tus cejas, abriendo más tu boca. Esto tiene que ver con el impacto que va a tener el cliente al momento de percibirnos. Algo que también es relevante al momento de crear esta otra personalidad que tendrá ese aspecto, en caso de que estés nuevamente detrás de una diadema recibiendo llamadas o realizando las prospecciones en frío, porque también es un tema importante la prospección en frío, tenemos que tener esa dualidad. Porque el cliente en contact center, no nos ve, no puede vernos. Sin embargo, tenemos que hacer que él genere una visión de cómo somos nosotros o de cómo estamos nosotros vestidos. Y esto cómo se hace mediante esas modulaciones de voz. Por ejemplo, si hablamos con un cliente que tiene la voz gruesa, podemos imitar ese tono
y el volumen que emplea en ese momento. A esto le llamamos método modelado. Después lo iremos viendo. Ese va a ser tema de otro capítulo. Pero te invito a que lo imites. Muy bien. Ahora bien, si estamos nosotros en un punto de venta donde estamos trabajando como lo que se le conoce en el área de canvaseo, obviamente la imagen va a hablar bastante de nosotros. Un tema muy importante, chicos, recuerden, los zapatos siempre aseados, siempre boleados. Hay un lema del cual me voy a acordar toda la vida y esto va a ser: como te ven, te tratan. Y esto es regla general. Quizá no estamos acostumbrados, porque puede ser que salgamos a las carreras, que a lo mejor se me hizo tarde, pero traten siempre, sobre todo, les vuelvo a repetir, si la venta se genera dentro de la interacción propia, es decir, que el cliente nos pueda ver, tenemos que lucir lo más pulcro, lo más íntegro posible para que el cliente realmente tenga un impacto visual. Y es, aunque no estemos acostumbrados, que por ejemplo nos gusta utilizar playera negra, como es el caso de un servidor, y a lo mejor tenemos un estampado de alguna banda que nos guste, o algún eslogan también por allí de Batman, ¿no? Como es el caso de también de un servidor. Pues bueno, en ese momento pues tenemos que crear esta otra alternativa o otra versión alternativa de nosotros. ¿Para qué? Pues para que el cliente realmente vea que estamos representando una marca, una empresa. Y no hay nada mejor que dar una buena impresión. Ahora bien, adicional a esto, ya vimos cómo hacerlo dentro de la llamada telefónica, ya vimos cómo hacerlo en un face to face, que es decir, tenemos al cliente pues básicamente enfrente de nosotros. ¿Podría existir alguna otra manera? Claro, mediante las redes sociales. Y allí vamos a ocupar un elemento bastante olvidado. Y esto es utilizar palabras correctas de la manera adecuada. Vas a decir, estás redundando. Claro que no. Verificamos nuestros chats. Si vas ahorita a tu WhatsApp, a tu Instagram, y ves alguna plática con alguna amistad, algún familiar o con alguien que tengas mucha confianza, verás que tenemos faltas de ortografía, tenemos un lenguaje soez en algunas ocasiones, tenemos escritura pues con contracciones inexistentes, y es allí donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque la venta también está evolucionando, es decir, la inteligencia artificial, nos está ganando. Entonces tenemos que sonar lo más propio posible. Y cuando digo sonar, quiero decir que el cliente, al momento de que lea nuestro texto, ya que si estamos manejando un área donde se lleve a cabo pues la campaña de redes sociales, el cliente tiene que leer a alguien bastante culto y que tenga nuevamente un acervo cultural que le permita confiar en nosotros. Yo al menos no confiaría en una persona que redacta de mala manera. Primer consejo para esas personas: utilicen Word para que puedan ustedes tener lo que se le conoce como el machote, y dentro del machote puedan corregir faltas de ortografía, ya que acuérdense que por ahí también está calidad, verificando que los textos enviados salgan de la mejor forma. Y esto vas a decir, ¿qué tiene que ver pues conmigo? ¿Qué tiene que ver con un doppelganger, que es otra personalidad? Bueno, que si estamos acostumbrados a comunicarnos de cierta manera, con ciertas palabras, es momento de hacer una gran modificación. Entonces, las ventas, nuevamente, que se realicen con el alter ego, del cual no estamos familiarizados del todo porque nos estamos incorporando al ramo de la venta, tiene que ser lo más limpio, lo más pulcro, lo más perfeccionista.
Recuerden, hay un libro muy bueno y este libro se llama Los Cuatro Acuerdos, muy bien. Y el primer acuerdo se llama haz lo máximo que puedas, hazlo lo mejor que puedas. ¿Por qué les digo que hagan esto? Porque nuestra cultura está acostumbrada a hacer las cosas, y me incluyo, siempre voy a ser el primero en incluirme en estas partes, a medias. Y a medias nada nos va a salir bien. Tenemos que estar en sintonía con las cosas como queremos que salgan día a día. Y yo creo que todos queremos que a todos pues nos salgan bien las cosas. Es por ello que yo te invito a que a pesar de que este episodio se llame Doppelganger, es decir, otra personalidad, esta no sea malvada, sino que esta sea del otro lado, sea lo más perfeccionista posible. Si tenemos vicios del lenguaje como los es que, bueno, y en este caso, y en este caso, y en este caso, porque lo he escuchado una infinidad de veces. Tenemos muletillas por todos lados. Y para ello, lo que les recomiendo también es que leamos bastante. Esto, chicos, de verdad se los juro, les va a ayudar demasiado a que esta nueva personalidad emerja ya. No puedes procrastinar, es decir, no puedes dejar de lado este elemento que es vital, porque al final del día esto habla de tu desempeño, es la imagen que le estás dando al cliente y es la imagen que está representando tu marca. Por decirlo así, si tú quisieras poner un negocio o si tú estás emprendiendo algún tipo de empresa, microempresa o macroempresa, ¿a quién contratarías? A una persona que se presenta frente a ti con un currículum totalmente ordenado, bien redactado, experiencia laboral o quizás sin experiencia, pero que tiene todas las ganas de aprender las políticas de tu empresa, o a una persona que se presenta totalmente informal y con un currículum que deja mucho que desear. Y con esto no quiero decir que no tenga experiencia, sino que cuestione tus propias reglas. Obviamente vamos a contratar a la persona que tenga la disposición. Nosotros en las empresas tenemos que aprender también a acatar reglas. ¿Por qué les comento esto? Como anécdota personal, en estos 13 años, porque en el video anterior se entendía diferente, 13 años de experiencia, me ha tocado de todo un poco. Y dentro de ese de todo un poco ha sido también el tema de la presentación al momento de las entrevistas. En las entrevistas, chicos, la verdad es que está bien que uno quiera mostrarse como es, sin embargo, les acabo de mencionar, es importante saber vendernos. En el capítulo anterior vimos el tema del producto. Y algo que está unido a este capítulo que hoy estamos viendo, que es la personalidad en las ventas, tiene que ver en el cómo nos vendemos. Si no sabemos vendernos a nosotros mismos, señores, así ligan, así ustedes se relacionan con otras personas, es por ello que aquí entra una interrogante. ¿Cómo lo estamos haciendo en el día a día? ¿Cómo estamos interactuando con otras personas? ¿Lo estoy haciendo de forma correcta? ¿Lo estoy haciendo de manera incorrecta? ¿Estoy intentándolo? ¿Lo estoy dejando a medias? ¿O no lo estoy haciendo? Esta otra personalidad, muchos autores, y esto es ya desde años atrás, y no hablo de 1940, no estoy hablando ni siquiera de Sigmund Freud, no estoy hablando de filósofos racionalistas como Friedrich Nietzsche, no estoy hablando tampoco de autores como Hegel, ¿no? Filosofía, sino que estoy hablando ya desde la antigua Grecia, donde trataban de identificar la personalidad de cada uno de las personas. No tiene nada que ver con esto, no tiene que ver con tu signo, no tiene que ver nada con cartas astrales. Aquí estamos hablando puritamente
de acoplarnos, de crear una personalidad que vaya acorde a las políticas de la empresa. Nuevamente, ¿por qué pongo énfasis en esto? Cada empresa tiene que tener políticas, pero más que políticas, son los valores que tiene esta institución. Y estos valores se tienen que ver reflejados en el día a día. Nosotros, como parte de ese segmento organizacional, tenemos que aprender a llevarlos a cabo día a día. Como sugerencia número 2, porque ya les di la 1, que es leer bastante. Sugerencia número 2, cuida muy bien lo que vas a decir. Si nosotros no tenemos un extenso repertorio del cual utilizar palabras, lo que también es bastante factible es que sigamos un ritmo lento al momento de poder comunicarnos. Nos permite a nosotros tener coordinación con lo que estoy pensando, tanto con lo que estoy diciendo. Es muy importante que el cliente nos identifique como una persona que sabe, que tiene conocimiento de cierto producto, de términos y condiciones, de normativas y en este caso de todo aquello que involucra con nosotros. Porque al final de cuentas hay ejemplos que también podría poner, como el trato en una tiendita. Existen muchas veces que preferimos ir a la tiendita de 2 calles porque me tratan mejor que inclusive ir a la tienda de a 4 casas porque el trato pues, es extraño. Estas personas no se dan cuenta de que su personalidad está dañando severamente sus ingresos y después se preguntan, bueno, ¿y por qué ya no tengo clientes? Una de las respuestas es que no están sabiendo cómo vender al cliente su personalidad. Lo que están dejando ver es apatía, lo que están dejando ver es su frustración, lo que están dejando ver es su lado negativo y es algo que las personas últimamente he notado no quieren manejar en lo absoluto. Entras a cualquier lado y lo primero que siempre les he dicho es siempre entren con la mejor actitud posible y denle al cliente un trato preferencial que tenga que ver y que esté enlazado con esta personalidad. Con ello no quiero decir que te vuelvas hipócrita, porque no es el caso, sino que utilices una nueva perspectiva, seas una persona diferente para que con el cliente tú tengas la posibilidad de que esta otra personalidad realmente vaya convirtiéndose en una parte intrínseca de ti, se convierta en ti poco a poco y que con ella puedas avanzar en la empresa, en el empleo, en este caso el cargo que tú tengas. Recordemos que también aquí aplicaría la regla, en el pedir está el dar. Y en el lenguaje se colocan muchas palabras que tienen que ir ad hoc con esto que les acabo de mencionar. Recuerden que es bastante... a veces nos resulta bastante difícil adaptarnos. Sin embargo, vivimos en una época de competencias. Y al vivir en una época de competencias, lo que tenemos que hacer es saber cómo ocupar cada una de estas reglas a nuestro favor. Es para mí también un placer decirles que, bueno, como les decía, al final de cada módulo iba a haber una grata sorpresa. Claro, pero esta grata sorpresa te la tienes que llevar tú. Entonces, como reflexión, esa sería mi grata sorpresa, que te lleves un aprendizaje. Como reflexión para ti, que me estás viendo y que quieres aprender más de las ventas, sería: ¿estás dispuesto a crear una nueva personalidad
para el ramo en el que estás? ¿Estás dispuesto a incluir un nuevo hábito como la lectura? ¿O preferirías estar viendo videos en TikTok de cómo lo hacen los demás? ¿Estás dispuesto a realizar modificaciones en tu lenguaje para que tus ingresos mejoren? Porque permíteme comentarte algo como reflexión final. Si entras tú a la web, vas a encontrar cientos de personas que te van a decir exactamente lo mismo que lo que yo te estoy diciendo, pero estas personas nunca han pasado por el lado práctico. Únicamente lo dicen porque lo ha dicho una persona, que se lo dijo a otra, que lo vio en un video, que se lo comentó en otro y que se lo dijo a otro, y así lo on. Es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y honestamente no hay nada mejor que te lo comente alguien que ya estuvo en el lado operativo. Y te puedo comentar que estos consejos te los doy porque fue algo que a mí en su momento me ayudó a comisionar más, me ayudó a comunicarme mejor con mis compañeros, me ayudó a adaptarme bastante con mis líderes y sobre todo a tomar posicionamiento, que es lo que estamos buscando. Estos tips, si tú los llevas a cabo como te los estoy diciendo, tal cual, y con todo y las reglas y normativas que poco a poco vamos a ir viendo, porque más que consejos yo los veo como una normativa para la venta. Verás que con el paso del tiempo, porque tampoco creas que es de un día para otro, tu perspectiva sobre la venta y sobre todo tu posicionamiento va a ir creciendo, vas a ir destacando de los demás, y eso no lo puedo hacer yo, ni lo puede hacer tu líder, ni tu compañera que está al lado, ni tu compañero. Eso depende meramente y plenamente de ti nada más. Agradezco mucho por la atención que me has brindado. Espero te haya servido de algo el doppelganger, es decir, crear una personalidad, y lo vuelvo a reforzar, una personalidad positiva, con una actitud también positiva, para que en la próxima gestión que tengas con un cliente por llamada telefónica, que lo veas a la cara y le sonrías, porque la sonrisa es bastante, es un imán de que estás disfrutando de lo que estás haciendo, para que la próxima vez que te toque redactar un texto por vía chat a tus clientes lo hagas de una manera que te guste. Y el tip está nuevamente, como lo había mencionado, en que ames lo que estás haciendo. Trainers, porque eso es lo que los quiero convertir en unos trainers de ventas. Les mando un abrazo, les mando un fuerte saludo y estrecho su mano desde aquí. Nos vemos en un próximo capítulo y nos estamos viendo. Hasta luego.